esas presidencias, pero también qué es lo que opinan sobre las declaraciones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Lo conversamos con el congresista Alex Paredes. Congresista, muy buenos días. Buen día. Sí, buenos días y muchas gracias por la gentileza. Congresista, a ver, las definiciones de las presidencias, ¿es algo que se tenga que resolver con muchas complicaciones o hay ya unidad dentro de la bancada para de una vez poder tener esa información? Bueno, las candidaturas a asumir esas responsabilidades, eso tiene que dilucidarse en la interna y tiene que ser en el transcurso del día de hoy, porque algunos congresistas, por diversas razones, no hemos estado el fin de semana en Lima. Por ejemplo, yo provengo de Arequipa y hemos estado participando en las actividades de nuestra región con motivo del 481 aniversario. Sí, se lo pregunto, congresista, porque, a ver, el trascendido es que desde hace un muy buen tiempo hay fricciones dentro de la bancada, cambian de vocero, se habla del ala cerronista, del ala castillista. Por eso le pregunto, ¿qué tan complicado puede llegar a ser un acuerdo dentro de la bancada para poder definir estas presidencias? No creo que sea difícil, porque ya en anteriores reuniones más o menos ya se ha hablado del tema. Lo que no se esperaba era la forma como se ha hecho esta famosa, entre comillas, distribución de comisiones 2021, donde hasta las presidencias, las vicepresidencias y los cargos de secretario ya se han definido. Cuando por lo menos lo que marca el artículo 36 del reglamento es otra cosa. Tiene que haber reunión de cada comisión, que es presidida por la persona de mayor edad, y de ahí lo primero que se hace es instalar y luego proceder al proceso democrático de elección. Sin embargo, acá ya se ha definido todo, o sea, el reglamento está por demás, pues, ¿no? Bueno, en todo caso hay que esperar qué es lo que sucede hoy. ¿Tienes alguna pregunta más, Mabel, sobre este tema para ir a otro tema? Sí, solamente un pequeño detalle. Usted ha sido vocero de la bancada de Perú Libre y yo le hablaba de los cambios de voceros, y es precisamente el señor Vladimir Cerrón, que ha estado declarando en los medios, que ha señalado que usted no fue un buen negociador, es más, que fue un mal negociador para la mesa directiva. Bueno, yo no he escuchado su declaración, pero en el caso de que fuera, no dude su palabra. Yo respeto su opinión, pero no la comparto, pues. O sea, quien tiene la responsabilidad de haber logrado la posibilidad de mesa directiva, nosotros no vamos a poner una pistola en la cabeza de grupos políticos que están en el Congreso para que opten por votar a favor nuestro. ¿No es cierto? Pero en todo caso, los cambios de vocería tienen que ver con la influencia del señor Cerrón, ya que él ha declarado esto y le señalo dónde ha sido en el medio digital Sudaca. Para nada, ese es una creación de él, pues, ¿no? Bien. Porque quien ha dejado la vocería soy yo, quien ha renunciado soy yo, y yo no he renunciado por ese motivo. O sea, a usted no lo han presionado, propias, ¿no? A usted no le han dicho, oiga, hágase un lado porque el señor Valdemar Cerrón es quien la va a llevar, va a ser el vocero. Bueno, en todo caso yo le diría al señor Cerrón, fíjese, las comisiones, las que pretendía Perú Libre, ninguna de los que acaba de señalar Mabel eran de expectativa de Perú Libre. Entonces, a iguales hechos, iguales consecuencias. Entonces, ha fracasado también el vocero Valdemar Cerrón. Y a buen entendedor, pocas palabras también. Totalmente. ¿No es cierto? O sea, tendrías que tener la misma conclusión, ¿no? Pero es que yo soy Alex Paredes. Claro. ¿No? Ha quedado bastante claro. Permítame pasar a otro tema. Claro que sí. A ver, según la República hoy, la oposición está evaluando abstenerse en el voto de confianza al gabinete Bellido, es decir, sortear esta bala de plata que significaría rechazar la confianza, ¿no? Decir en contra de darle la confianza, apretar el botón rojo. Lo que están buscando es este zigzagueo que, a ver, no va a negar usted que parece una estrategia
habilidosa, por decirlo menos, ¿no? Caminar sobre la cornisa, si se quiere. Entonces, ellos, dice aquí la República, según información que han conseguido, estarían abstenerse, entonces no le dan la confianza, pero tampoco aprietan rojo, ¿no? Con lo cual el gabinete podría quedarse de pie juntillas, ¿no? Digamos que podría quedarse así al borde del abismo. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo lo que tengo que hacer es respetar la decisión de los 130 congresistas, incluido Perú Libre, ¿no? Y en su momento responderán por su decisión. ¿Y qué tiene que decir sobre el gobierno? Es decir, porque lo que se ha pedido desde la oposición es que se hagan cambios en el gabinete. Claro, esa es una sugerencia que viene de diversas personas, de diversas instituciones. Ajá. Pero finalmente quien tiene que evaluar y tomar la decisión es el profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Y usted no tiene una opinión? Bueno, mi opinión es hay que respetar las decisiones del presidente. ¿No cree que sería adecuado cambiar algunos ministros para lograr una suerte de gabinete de consenso? No tanto, o no sé usted qué, o usted piensa como el señor Cerrón, que dice que los perdedores quieren imponerle al ganador una agenda. No, yo no pienso como otras personas, Jaime. Yo pienso como Alex Paredes. Yo no soy seguidor de personalidades. Para mí las divinidades no existen. Pero en relación al tema, yo diría nuevamente, a buen entendedor, pocas palabras. Hay que evaluar las acciones de quienes están en esas responsabilidades. Y dentro de esos evaluadores, dentro de esos fiscalizadores, estamos incluidos nosotros. Congresista Paredes, usted ha dicho que es el presidente Castillo quien tiene sus razones, sus motivaciones para elegir al gabinete que ha elegido. Sin embargo, no hemos escuchado al presidente Castillo desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde las juramentaciones, ¿no? Como presidente de la República. No sabemos los detalles, no sabemos sus expectativas, no sabemos sus proyecciones, no sabemos absolutamente nada. Y esos vacíos los está llenando el señor Vladimir Cerrón, que da entrevistas a todos los medios de comunicación. ¿No le parece eso un tanto dañino para el mismo presidente de la República? Yo creo que él tiene que evaluar, ¿no?, esta decisión que viene realizando frente a los medios de prensa, ¿no? ¿Quién tiene que evaluar, el presidente o el señor Cerrón? No, quien dirige el país es el presidente, pues soy Pedro Castillo Terrones, ¿no? Entonces, él tiene que evaluar este mecanismo de contacto con la población a través de los medios de prensa. Pero debería salir, ya sea a través de un mensaje a la nación o una entrevista a algún medio, pero usted considera que sí debería hablar públicamente. Lo que hemos visto en campaña es que ha caminado con los medios de prensa. Pero sin responder preguntas puntuales, ¿no? No, muchas veces yo he visto de que diversos reporteros han hablado con él, no sé, más allá de lo público. Pero ahora es presidente y su responsabilidad es enorme con el país. Y la rendición de cuentas es una obligación del funcionario público. Los medios de comunicación son eso, un medio para que se rindan cuentas. Tenemos algunos minutos, la respuesta del congresista Alex Paredes en menos de 2 minutos aquí en la rotativa del aire, ¿eh? Con 19 minutos, agradecemos al congresista de Perú Libre, Alex Paredes, quien nos ha esperado durante estos 2 minutos de pausa para responder la pregunta pendiente, congresista, que es muy concreta. ¿Usted considera que el presidente Pedro Castillo debería atender entrevistas en los medios de comunicación? Un mensaje a la nación, ¿no? No, yo creo que sí va a retomar el contacto con los medios de comunicación, como lo he hecho en campaña. Yo no veo, en lo personal, por qué alejarse de medios de comunicación, inclusive los que realmente no hacen un periodismo responsable, ¿no? Porque ustedes tampoco pueden negar que todos los medios se manejan. Yo, por ejemplo, yo no veo en ustedes una actitud agresiva y respetuosa, ¿no?
se pueden discrepar en algunos puntos de vista, pero hay formas. En cambio, hay otros medios de comunicación que en campaña electoral lo que han hecho es insultar, calumniar, difamar, ¿no? Sí. Entonces tampoco se han manejado algunos medios. Ustedes me dirán, pero no todos son iguales. Sí, pues yo estoy de acuerdo, no todos son iguales. Pero yo considero que, yo confío que en los próximos días debe retomar ese contacto con los medios de comunicación, porque finalmente ustedes son los puentes con la población para que conozca qué es lo que hacen las autoridades, las instituciones públicas. Claro. Ese es el trabajo vuestro. Ahora, también parte del trabajo periodístico ha sido, en una primera fase del gobierno del señor Castillo, supervisar a algunos funcionarios designados y encontrarnos con antecedentes francamente penosos, ¿no? No lo podrá negar, señor Paredes, con todo respeto, ¿no? Y finalmente se tomaron decisiones, ¿no? Porque no solamente fue el periodismo, también fue la Contraloría que puso el ojo en, repito, algunas designaciones, y esto ha ido escalando a también algunos puestos en el gabinete, incluido el propio señor Bellido, que enfrenta, por cierto, algo no menor, que son investigaciones por lavado de activos y por terrorismo. Son investigaciones que se están llevando a cabo en los fueros fiscales. Ante esta situación, en este contexto, ¿usted considera que el señor Bellido debería evaluar su permanencia en el gabinete, teniendo en cuenta o teniendo sobre sus hombros estas dos investigaciones? Bajo el principio de presunción de inocencia, yo creo que hay que darle también el margen, ¿no?, de lo que viene aconteciendo. O sea, las investigaciones no todas terminan en una acusación formal penal, terminan en archivo, y hablo en términos generales. Y hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no solamente se les realiza investigaciones, sino hasta tienen prisiones preventivas, y al final todo queda en nada. ¿Y quién reconstruye todo ese daño? Lo que sí pediríamos es que los organismos jurisdiccionales, y ahí creo que es una tarea que ustedes varias veces lo han informado, es la demora en la administración de justicia, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí habría que... Lo segundo, a mí me gustaría que la Contraloría revise en todos los ministerios, en todas las instituciones públicas, sus famosas convocatorias, en las cuales muchas veces, ¿no?, en gran parte, el título profesional no es exigible, basta que seas egresado. Y hay algunas condiciones contractuales que solamente la tiene una persona, ¿no? Yo recuerdo, por decir, en Servir, en algún momento en el directorio de Servir, habían personas sin título. En el Ministerio de Educación, que es el sector de donde yo pertenezco como docente, muchas veces ha habido directores nacionales sin título profesional, pero sin embargo al resto de la ciudadanía, incluidos nosotros los maestros, nos exige máxima meritocracia. Ese sin duda es un trabajo que debe llevar a cabo la Contraloría, pero yo le preguntaba concretamente sobre el señor Bellido. Tan solo evaluarlo, digamos. Mi pregunta era si debería evaluar el señor Bellido su permanencia, porque no es una investigación, como le decía, menor. Las evidencias señalan algo que existe, que es la organización Los Dinámicos del Centro. Existe, de eso no hay duda. Hay harta investigación, la fiscal Boni Bautista tiene un trabajo denodado y respetable en Junín. Y esto se ha trasladado a Lima. ¿Por qué? Porque la tesis fiscal sostiene que el Partido Perú Libre se conformó para llegar al poder, cosa que ha hecho, pero que en el camino ha cometido actos ilícitos como conseguir, obtener dineros de fondos oscuros, de fondos poco conocidos. Y en esa investigación está el señor Vladimir Cerrón, está el señor Valdemar Cerrón y está el señor Guido Bellido, entre otras personas. Y bueno, ya no le digo nada de la investigación por terrorismo, que es otro tema, que habrá que confrontar igual con el testimonio del colaborador que habla, etcétera, etcétera. Pero en este marco, digamos, de un momento en el cual tenemos a un premier que debe pasar por un voto de investidura, que necesita la confianza no solo del Congreso y del país, pero que, como le decía, penden sobre sus hombros estas investigaciones que no son poca cosa. Debería, repito, el señor Bellido evaluar su permanencia en el gabinete en este contexto de cosas. Bueno, en el contexto que lo pones tú, ya le corresponde a él, ¿no?, considerar ese tipo de cosas, pero yo hablo más allá de Bellido. Ya. O sea, Bellido es hoy circunstancialmente, pero ya hablo en términos generales y siempre he manejado ese criterio, ¿no? Muchas personas, hay denuncias, ya,
Y simplemente por esas denuncias se le dice, tú no, tú sí. ¿no? Sí, pero lamentablemente, va por congresista, ese lado. esas circunstancias que usted señala son los que en este momento pues mantienen en una situación crítica a nuestro país, en una situación de incertidumbre, porque hay muchas dudas respecto a si se le dará o no se le dará el voto de confianza a este gabinete. Esa es la verdadera dimensión del asunto. No es una persona ordinaria, es una persona que lleva un fajín ministerial. Sí, pero eso no deja de considerarse que es un ser humano, que tiene derechos humanos. Y uno de esos derechos es la presunción de inocencia, y luego la legítima defensa, un debido proceso. Sin duda, yo considero eso está. Es hasta para tener ¿no? cabeza, digamos, ¿no? Alguien que es, digamos, la segunda persona más importante del país, el premier, con la cabeza puesta en el país, pero también con un ojo puesto en una investigación y el otro a medias en la otra investigación. Bueno, evidentemente se encargan sus abogados. También es un tema de transparencia y de legitimidad ante el país. Entonces, así las cosas, señor Paredes, ¿usted considera que el gabinete Bellido va a obtener la confianza? Yo considero que sí. Me parece un tiempo corto para poder evaluar las acciones de ministros o de gabinete ministerial, más aún cuando el profesor Pedro Castillo en segunda vuelta electoral presentó un plan al Bicentenario para los 100 días. Yo creo que después de los 100 días me parece un tiempo prudencial para hacer una evaluación y ahí se puede señalar, tal vez se puede ratificar, reiterar estos planteamientos que se están haciendo, porque en Piura el presidente de la República ha sido claro, ¿no? Si no trabaja se va, pues. Congresista Paredes, ya para terminar esta entrevista yo quería regresar al Congreso de la República y a la conformación de comisiones. El sector del magisterio de la bancada de Perú Libre ansiaba poder presidir la Comisión de Educación, sin embargo lo va a hacer Renovación Popular. ¿A qué puntos de encuentro se puede llegar con esta bancada que está en el otro extremo de la orilla, me refiero ideológicamente? Ahí vienen las contradicciones que yo hasta diría hipocresías, ¿no? Porque por un lado exiges idoneidad, meritocracia, antecedentes profesionales, etcétera, ¿no? Pero cuando miras al interno, ahí no, primero son mis intereses. Y no solamente por el hecho de que estamos en el Congreso más de 12 profesionales en educación, sino que públicamente se expresaban, ¿no?, la situación de nuestra educación y la necesidad de desarrollar acciones, y legítimamente la pretensión era conducir la Comisión de Educación. Así es. ¿No? Pero esto no se ha dado y la persona que va a conducir no puede esgrimir título de educación. ¿Ya? ¿No ve usted entonces un punto de encuentro ahí en esa comisión? Porque también fueron congresistas que se reunieron, un grupo de Renovación Popular se ha reunido con el presidente Castillo, entonces quizá ahí ha habido alguna conversación. Bueno, por lo menos yo, Mabel, no tengo conocimiento, ¿no? Pero igual, nosotros mañana se realiza la reunión correspondiente, ahí vamos a presentar la candidatura. Y bueno, que consumen lo que han hecho entre cuatro paredes, ¿no? Transgrediendo el propio reglamento, porque recién se va a respetar el reglamento mañana. Lo impresentable, o mejor dicho, lo no adecuado, ha sido que hagan público a través de ustedes, ya, esta distribución de comisiones, esta distribución de responsabilidades de junta directiva. Eso nadie se cuestiona ni nadie hace un mea culpa. Así no se hacen las cosas por más costumbre. La costumbre se hace ley cuando no hay ley, pues. Pero si tenemos una ley, tenemos un reglamento, ¿por qué ya se han distribuido las responsabilidades? Muy bien, el señor Alex Paredes, congresista de Perú Libre, con nosotros, comentando varias cosas relacionadas al gobierno y sobre todo al oficialismo desde el Parlamento. Gracias, señor Paredes, que tenga usted muy buenos días. Muchísimas gracias. Son las 7:29 de la mañana. ¿Cuál